Buen día, mi nombre es Yamilexia Abigail Garza Calderón. Soy alumna de la Universidad Miguel Alemán en la Facultad de Ciencias de la Educación y la Conducta. El día de hoy tengo el honor de presentar mi examen final de la materia Seminario de Práctica Docente, donde abordaré 5 habilidades básicas para la docencia. Cada una de estas habilidades requiere el cumplimiento de la otra para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se elabore adecuadamente. La primera habilidad que voy a mencionar se titula Definir los objetivos de aprendizaje. De hecho, es una habilidad fundamental en toda planeación didáctica, porque de los objetivos que se vayan planteando va a depender el diseño de actividades, estructuración del contenido, organización del curso y establecimiento de los métodos y mecanismos de evaluación. Una manera de comprender mejor lo que es un objetivo es aquel comportamiento esperado en el alumno como consecuencia de determinadas actividades didácticas y docentes. Además, este comportamiento debe ser susceptible de observación y evaluación. También los objetivos de aprendizaje tienen como tarea principal orientar al docente en su trabajo. Existen diferentes clasificaciones de los objetivos de aprendizaje que el profesor puede plantear al hacer su planeación didáctica. Algunos autores han clasificado los objetivos de tipo cognoscitivo, afectivo y psicomotriz. Otros los manejan a través de contenidos, métodos, habilidades, destrezas y valores. Pero existe otra tipología más general de los objetivos y esta ha sido muy útil en la labor docente. Son los objetivos de tipo informativo y los objetivos de tipo formativo. Los objetivos de tipo informativo es aquella información con la que el alumno se encuentra el primer día del curso cuando empiezan las clases normales, y el objetivo formativo se va logrando poco a poco, porque como su nombre lo dice, trata de formar al estudiante en cuanto a su personalidad y en un futuro a ser un buen profesionista. Los objetivos informativos constan de 3 niveles fundamentales: conocer, comprender y manejar. El primer nivel trata de conocer cierta información, tener una idea sobre ello, pero no algo profundo sobre el tema. El segundo es comprender la idea o el tema con mayor profundidad. Y el tercero, manejar aquella información y aplicarla tanto teóricamente como en la práctica. El maestro puede brindar el primer objetivo informativo a través de la técnica de exposición, pero debe involucrar a los alumnos en la elaboración de actividades para que puedan lograr los otros 2 niveles, comprender y manejar. En cuanto a los objetivos de tipo formativo, este se desarrolla en 4 áreas principales: formación intelectual, formación humana, formación social y formación profesional. Cada una de ellas es muy importante. Por ejemplo, la formación intelectual se centra en el desarrollo de habilidades y destrezas de tipo cognoscitivo. Aquí se busca desarrollar en el alumno una capacidad crítica, que razone, que comprenda lo que está leyendo, sepa investigar, entre otras cosas. La formación humana busca fomentar en el alumno el sentido de responsabilidad, justicia, respeto, en sí todos aquellos valores que lo van a ayudar a ser una persona íntegra y ética en un futuro. La formación social busca que los alumnos sepan trabajar colaborativamente, en equipo y en armonía. Y la formación profesional, desde mi punto de vista, es la que se establece con las primeras 3. Esta busca formar en el alumno una persona que desarrolle capacidades, habilidades, destrezas y valores como futuro profesional. Un buen profesional va a saber resolver problemas, trabajar armónicamente con sus compañeros de trabajo y, por supuesto, desarrollar un sentido de ética orientada en su profesión. Cada uno de estos objetivos, tanto formativos como informativos, son muy importantes. El maestro debe darles la importancia que se merecen, pues la tarea principal del maestro no solamente es informar y enseñar a sus alumnos, sino formarlos íntegramente.
Una vez que el maestro defina los objetivos de aprendizaje, es necesario comenzar con el diseño del trabajo de un curso y la redacción del programa. La principal diferencia entre estos es que el plan de trabajo consiste en una planeación general de todo nivel escolar, mientras que el programa de estudio es la planeación específica de una materia. Por ejemplo, el plan de trabajo puede ser del primer grado de secundaria, mientras que el programa de estudio es una materia específica, matemáticas, ciencias naturales, geografía, entre otras. De hecho, existen 3 tipos de programas de estudio: el programa institucional, programa de estudios del profesor y programa de estudio del alumno. Cada uno es muy importante para que el maestro comprenda la manera de trabajar sobre la materia y también involucra a cada uno de sus alumnos. El programa institucional, para que sea justo, necesita ser explícito, es decir, claro en cuanto a los temas que se van a abordar, los objetivos generales, y lo suficientemente general para que el profesor pueda trabajar de una forma más personalizada. También se le puede entregar al profesor un mapa curricular de la carrera para que relacione las materias y así les haga saber a cada uno de los alumnos la importancia que tiene cada una de ellas. También se le puede entregar una copia del plan y programa del semestre anterior con el fin de que le sirva como una guía para poder impartir la materia que le haya tocado. El programa de estudios del profesor lo elaboran los propios maestros. A diferencia del institucional, debe ser exhaustivo y detallado, porque es el que le va a servir al maestro para poder impartir su materia de una manera exitosa. Se lleva a cabo por 2 elementos o áreas: aspectos generales del curso y la planeación didáctica. Primeramente, en los aspectos generales del curso deben estar presentes los datos generales, es decir, el nombre de la materia, fechas, las sesiones que se van a tener para determinada materia, ubicación de la materia, tanto teórica como práctica, objetivos generales de aprendizaje, es decir, informativos y formativos, contenidos temáticos. Se recomienda agruparlos por unidades y así hacer la materia un poco más organizada, metodología de trabajo o forma de trabajar del profesor, criterios y mecanismos de acreditación, evaluación y calificación. Más adelante estaré explicando la diferencia entre estos. Y una bibliografía que sirva como apoyo. En cuanto al número 2, la planeación didáctica es aquella organización que se da unidad por unidad, tema por tema. Aquí los aspectos esenciales son los objetivos de la unidad, especialmente informativos, ya que los formativos se van a ir dando de alguna manera a largo plazo, el tiempo programado para cada unidad o para cada trabajo dependiendo del tipo de planeación que se elabore, actividades o técnicas que se van a realizar, los materiales que se van a utilizar para esas actividades o técnicas. Esto es muy importante para que el maestro tenga una organización desde antes y no pierda tiempo, y los mecanismos para evaluar. El tercer programa es el del alumno. El alumno debe ser considerado como el centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el maestro, al tomar en cuenta esto, debe redactar un programa para que estén enterados del objetivo de la materia y así involucrarlos. Los elementos principales que debe contener este tipo de programa son muy parecidos al del maestro, pero deben ser modificados a un lenguaje que los alumnos puedan comprenderlo. Por ejemplo, presentación del curso. Es necesario que el maestro les indique la importancia de la materia, los objetivos principalmente informativos, contenidos, forma de trabajar del maestro, cuáles son las reglas, las responsabilidades que deben de cumplir, entre otras cosas, bibliografía de apoyo, forma de evaluar. Esto va a depender de la manera en que le gusta el trabajar al maestro. A diferencia del programa del maestro, este tipo de programa debe ser breve y sintético. La manera en que el maestro lo quiera presentar es de manera personal, puede ser en un rotafolio, darle copia a sus alumnos, mandarles el archivo por Gmail,
a través del proyector, entre otros. Después de que el maestro organizara adecuadamente su planeación didáctica, es preciso comenzar a desarrollar el encuadre de las primeras sesiones. Esta es la tercera habilidad. El concepto general del encuadre es una definición del marco dentro del cual se desarrolla una actividad. Su principal objetivo es que los alumnos sepan para qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Como técnica de trabajo, el encuadre se refiere a una serie de actividades que realiza un grupo antes de que se inicie formalmente su curso. Además, consta de 5 actividades fundamentales: presentación de los participantes, análisis de expectativas, presentación del programa, plenario de acuerdos y prueba de diagnóstico. Para que estas actividades se realicen adecuadamente, es necesario cumplir 2 objetivos específicos: los explícitos y los implícitos. Los objetivos explícitos pueden comunicarse abiertamente con el grupo, pues gracias a ellos se puede realizar la tarea, mientras que los implícitos se van a ir logrando por sí solos con el cumplimiento de los explícitos, y no es necesario que se comuniquen con el grupo. Los objetivos explícitos de la presentación de los participantes es propiciar que los integrantes de un grupo comiencen a conocerse y además que el profesor los conozca. Los objetivos implícitos es que el profesor tenga más datos acerca del grupo, disminuir el nivel de ansiedad y romper el hielo. Aquí se pueden utilizar diversas técnicas como la cadena de presentaciones y las presentaciones progresivas. El análisis de expectativas ayuda a que los alumnos se expresen sobre lo que piensan de la materia, qué es lo que va a suceder. Los objetivos explícitos es que expresen lo que esperan del curso, lo que se imaginan de él y lo que quieren que suceda. Mientras que los implícitos es que el profesor tenga datos sobre las inquietudes, necesidades, motivaciones y que los alumnos se sientan tomados en cuenta. Esto va a provocar que cada uno de los alumnos se responsabilice del proceso de enseñanza-aprendizaje. La presentación del programa es muy importante y anteriormente la estuve mencionando, es el programa del estudiante. Su objetivo explícito es dar a conocer a los alumnos la propuesta del trabajo del profesor y presentarles un mapa cognoscitivo de los contenidos a estudiar, mientras que los implícitos es mostrar a los alumnos que el profesor llega preparado al curso y que lo ha planeado adecuadamente. El profesor siempre debe de dar el ejemplo a sus alumnos. Si el profesor no actúa responsablemente, sería imposible pedir que sus alumnos fueran responsables para entregar los trabajos, poner atención en clase, entre otras cosas. El plenario de acuerdos y la organización operativa es muy importante porque gracias a ellas se trata de formar un acuerdo en cuanto al trabajo. El objetivo implícito es definir y estructurar una organización del curso en la que se tomen en cuenta tanto los objetivos del profesor como las necesidades del grupo. Es importante que el profesor conozca adecuadamente a cada uno de sus alumnos para entender su situación y no perjudicarlo. Y por último, la prueba de diagnóstico. Esto se puede aplicar al principio de la clase, después de que los alumnos se hayan presentado. El objetivo explícito es conocer el nivel de conocimientos previos de cada uno de los alumnos cuando llegan al curso, mientras que los implícitos es sentar las condiciones para que los alumnos comprendan los conocimientos propios del curso e involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Esto de alguna manera va a servir a que el profesor pueda modificar su planeación didáctica en caso de que los alumnos no estén capacitados para poder comenzar con la materia inmediatamente. Al terminar el encuadre de las primeras sesiones, se inicia formalmente el curso en cuestión. En otras palabras, es cuando se empiezan a realizar las primeras actividades de los contenidos de la materia. Desde ese momento se deben diseñar e instrumentar actividades de aprendizaje y evaluación de los aprendizajes. Esta es la habilidad número 4. La forma en la que trabaja el docente es muy importante para lograr el aprendizaje de los alumnos con éxito. Algunas maneras en las que el maestro diseña actividades de aprendizaje son cuando utiliza la técnica expositiva. Desarrolla en ellos 2 habilidades principales:
La primera, entender y atender la exposición, y la segunda, generar apuntes. Cuando les pida que lean un material, promueve la comprensión lectora, que no solo les va a ayudar en esa materia, sino que también en las demás. Cuando hace equipos para preparar exposiciones, no solo fomenta el espíritu de colaboración entre los integrantes del grupo, sino también desarrolla la habilidad de investigación y análisis. Cuando explica la teoría y lo demuestra con la práctica, promueve el logro de los objetivos informativos, en especial el número 2, la comprensión. Y finalmente, cuando se preocupa por la integración grupal y aplica diversas actividades para lograr esa integración, hace que los alumnos tengan metas comunes a pesar de sus intereses personales. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existen dos tipos de técnicas. La primera es el trabajo individual y la segunda el trabajo grupal. El trabajo individual se centra en el profesor y en el alumno, y el trabajo grupal se centra en la tarea y en el grupo. Además, también es importante el diseño de actividades de evaluación de los aprendizajes. Para comprender bien el término evaluación, es necesario conocer otros términos, como por ejemplo la acreditación. Estos son los criterios académico-administrativo mediante los cuales una institución avala un título o constancia que se le otorga a cada alumno. La mayoría de las instituciones se basan en dos aspectos principales para poder acreditar a un alumno. El primero es el porcentaje de asistencia en clase y el segundo una calificación final mínima. En la mayoría de las veces se confunde el término evaluación y calificación, pero sí son diferentes. La evaluación es un juicio de valor y se basa más que nada en la calidad, mientras que la calificación es una medición, por tanto, es un número, 5, 6, 7, una cuantificación más que nada. Los mecanismos, criterios y procedimientos para la calificación son los siguientes. En cuanto a los mecanismos, se encuentra el examen final tradicional, especialmente oral o escrito, la presentación de una investigación, ensayo, experimentos. El maestro debe estar consciente de que no solamente le puede aplicar a sus alumnos un examen para calificarlos, existen otros mecanismos. Los criterios deben ser establecidos por cada profesor con base a su estilo personal y a su plan de trabajo. Estos criterios serán considerados para otorgar una calificación, es decir, un número, en cada actividad. La mayoría de las veces los profesores asignan porcentajes a los criterios, por ejemplo, asistencia, tareas, examen final, examen parcial, entre otros. Los procedimientos. Aquí también se encuentra uno tradicional que es cuando el profesor califica, pero puede involucrar a los alumnos al autocalificarse o que el grupo califique a cada equipo de trabajo. Esto va a depender del estilo personal de cada docente. La evaluación es muy importante y para lograrla exitosamente se deben de cumplir dos objetivos. El objetivo explícito es analizar en qué medida se han cumplido los objetivos de aprendizajes planteados, mientras que el implícito es propiciar una reflexión en los alumnos. La evaluación debe ser participativa, es decir, se deben involucrar tanto los alumnos como el docente completa. Aquí es importante mencionar que deben cumplirse los objetivos informativos y formativos y continua. Nunca se debe dejar de evaluar. El maestro nunca debe dejar de observar a sus alumnos. Los criterios para la evaluación son básicamente que el maestro analice constantemente si los objetivos planteados en un principio se están cumpliendo o no. De no cumplirse, es importante cambiar la técnica. Los momentos y procedimientos de la evaluación son 5. Al término de cada unidad temática, en cualquier momento que el profesor vea que están en peligro el logro de los objetivos, tanto informativos como formativos, en la última sesión del curso, al terminar el curso e incluso en el programa de estudios institucional de la materia. Esto ya es una evaluación entre los maestros para ver qué cambios podrían hacer. Además de elaborar actividades
y evaluación de aprendizajes, el maestro debe integrar y coordinar equipos de trabajo y grupos de aprendizaje. Esta es la última habilidad. Para comprender mejor, es necesario entender que para que un conjunto de personas sea considerado un grupo de aprendizaje, es necesario que exista un objetivo común, la disposición de todos los participantes, existencia de redes de comunicación. Sin la comunicación no podemos hacer nada. Si todos los participantes están callados y no participan, sería imposible efectuar un adecuado grupo de aprendizaje. Que los participantes se conozcan y, por supuesto, que se hagan responsables de su proceso de aprendizaje. Los equipos de trabajo se dividen en dos específicamente: los que se organizan en clase para discutir un tema durante lapsos cortos de tiempo y los que se organizan para todo el semestre. Estos también se les conoce como grupos pequeños, corrillos o grupos de discusión. Estos últimos se recomienda que sean pocos integrantes porque después puede surgir malos entendidos, que los alumnos no quieran participar o no elaboraron las actividades porque fueron muy dependientes a sus otros compañeros. Los plenarios se desarrollan al estar en el grupo sentado en forma de círculo, para que todos puedan verse de frente. Aquí se propicia mucho la comunicación abierta y la cooperación de todos los participantes. Su objetivo es que todo el grupo participe constantemente. El profesor es una parte fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este actúa como un planificador desde que elabora su planeación didáctica antes de iniciar el curso. Organizador. Esto se ve mucho al organizar las tareas, trabajos, equipos. Expositor. Orientador. Cuando ayuda a cada uno de sus alumnos cuando no entienden algún concepto. Coordinador y moderador. Este último se puede aplicar cuando modera una sesión plenaria. Las técnicas grupales centradas en la tarea se llevan a cabo por 3 momentos. El primero es el trabajo individual. El maestro puede encargarle tareas a los alumnos para que las realicen fuera del aula, pero deben estimular la motivación, propiciar la participación activa del estudiante, tratar de integrar la teoría con la práctica y preparar el trabajo grupal que se realizará en la sesión de clase. No es simplemente encargar una tarea y nada más, sino se le debe dar continuidad en el salón de clase para que el alumno tenga ánimos de querer hacer la tarea. Si se le encarga determinados conceptos, él sabrá que los tiene que hacer para poder participar en su clase el día de mañana. El segundo es el trabajo en equipos. Su principal objetivo es continuar trabajando la información que ya se le encargó al alumno individualmente del tema que se está viendo, propiciar cierto grado de homogeneidad en el avance del grupo. Tristemente, en muchas ocasiones, algunos alumnos, por alguna determinada causa, no elaboran la tarea, entonces se van a perder de ese conocimiento. El llevar la continuidad con el tema va a producir una homogeneidad en el grupo y desarrollar los objetivos formativos, es decir, sentido de responsabilidad al llevar la tarea, al trabajar en equipo, ser cordial, amable, entre otros valores. Y el número 3 es el trabajo en plenario. Este se elabora grupalmente. Existen diferentes tipos, como por ejemplo el plenario de la información, plenario de discusión para aclarar algún tema, complementación. Aquí el maestro puede darles a los alumnos diferentes conceptos para que puedan comprender mejor algún punto que vio que la mayoría no entendió. Plenario de exposición y plenario de acuerdos para aclarar dudas o para tomar un acuerdo en general. El objetivo principal del plenario es que se tenga más conocimiento sobre un tema y que los alumnos conozcan de
eso en específico. Para poder seleccionar algún tipo de estos plenarios, es necesario analizar los objetivos, la edad de cada uno de los alumnos o en general de los alumnos, mentalidad, tipo de salón, la dificultad que están presentando, el número de participantes y el tiempo con el que se cuenta. No se puede aplicar una técnica solamente al azar. Se tiene que tener un objetivo. ¿Qué es lo que el maestro quiere lograr en el grupo? Ya teniendo todos esos criterios de selección, bueno, voy a elegir el de discusión. Algunos riesgos que se pueden tener al elaborar estos tipos de sesiones plenarias es perder el tiempo porque los alumnos no le dan la importancia que se merece y obtención de conocimientos incompletos. Es por ello la necesidad de que el maestro esté en constante atención a ese tipo de sesiones. Las técnicas grupales centradas en el grupo tienen como objetivo desarrollar en los participantes todas aquellas actitudes y habilidades que los ayuden a integrarse, que trabajen armónicamente, colaborativamente. El maestro dedica atención al proceso por el que está pasando el grupo, deja por un momento a un lado los contenidos del curso, porque en muchas ocasiones las malas actitudes que están teniendo los alumnos pueden llegar a afectar su aprendizaje o la obtención de su aprendizaje. Algunas condiciones para aplicar y seleccionar las técnicas centradas en el grupo son diagnosticar, ser atinado en el tratamiento y seleccionar la técnica que se considere más adecuada. Existen múltiples técnicas, pero hay que tener mucho cuidado porque también existen riesgos, como por ejemplo, temor a la pérdida de lo ya alcanzado y que el profesor no conozca la técnica, lo cual puede provocar que el grupo se confunda. Es importante que el maestro al seleccionar una técnica sea muy analítico para no cometer un error. Algunos ejemplos de las técnicas grupales centradas en las tareas es el debate, panel y estudio de casos. En cuanto a las técnicas grupales centradas en el grupo, existe análisis de problemas, por ejemplo MIPS y WORKS, y la toma de decisiones, la NASA. Como lo mencioné anteriormente, depende del maestro y de la situación por la cual esté pasando el grupo, la técnica que se va a seleccionar. La carrera docente es una de las más bonitas. Además, es considerada la madre de todas las profesiones. Un buen maestro orienta, corrige, instruye a sus alumnos para que mejoren día a día. No solamente les enseña contenidos, sino a través de su ejemplo. Busca formarlos como personas, porque en un futuro serán los ciudadanos de nuestro país. Un buen maestro habla por sí solo, no tiene que decirlo, y con el empleo y desarrollo de estas habilidades, su trabajo será mejor. Muchas gracias.